que Dios le habla, siempre pues muchas de las veces que me he parado a dar una palabra, quiero que ha sido el Señor muy específico y siempre me ha hablado de una manera muy diferente, ¿sí? Hoy el título de la prédica es Avanza hacia la meta. Y yo le pregunto en esta noche, ¿usted tiene sueños? ¿Tiene anhelos? No sueño ahorita que tengo un sueño físico, ¿no? Sino tiene sueños, tiene metas, tienes anhelos, tienes cosas que quieres cumplir o que tienes ahí apuntaditas pendientes para llegar a cumplir. Podemos hablar de sueños físicos como carro, beca, casa, ¿sí? Podemos hablar de que uno de los sueños sea viajar fuera del país, ¿sí? O podemos hablar de estudios profesionales o de estudios que nos puedan ayudar a ejercer alguna labor, ¿sí? Y para poder aprender y desempeñarnos, ¿sí? Nosotros en lo terrenal aprendemos a hacer muchas cosas para defendernos en el diario vivir, ¿sí? Para obtener un beneficio económico, ¿sí? Entonces la pregunta en esta noche, ¿tienes sueños? ¿O cuántos de esos sueños hemos podido cumplir? ¿Sí? Por lo menos yo era una de las que mi sueño de pequeña era ser ingeniera de sistemas. Ahorita lo soy, pero tal vez desde pequeña yo me imaginaba, no, yo voy a ser ingeniera de sistemas, voy a arreglar equipos, voy a hacer esto, voy a no sé qué, pero lo veía de una manera diferente. Ahora que lo soy y lo ejerzo, yo digo, ay no, yo quisiera como ser a veces otra cosa, ¿sí? Porque trabajo y trabajo tanto para tener eso ahí solamente, que uno a veces, o sea, yo lo hago con pasión y con amor, ¿sí? Pero a veces uno lo hace porque necesita el recurso, porque necesita la solvencia económica, ¿sí? Entonces, muchos de esos sueños, ¿cuáles han sido? Y en esta noche quiero que los traigamos a nuestra mente, ¿sí? Hemos tenido esa meta. Mi meta fue ser ingeniera de sistemas. A tanto tiempo salí del colegio y lo logré, gracias a Dios, ¿sí? Pero tuve que cumplir una serie de requisitos, ¿sí? Graduarme del colegio, inscribirme en la universidad, pagar semestre tras semestre y poder llevar a cabo, ¿sí? Estudiar, quemarme las pestañas en la noche, ¿sí? Sacrificarme en lo físico para poder obtener ese título, ¿sí? Y nosotros así aprendimos una profesión, como les decía, que nos lleva a ganarnos un sustento diario, que muchas veces podemos estarlo desempeñando o a veces aprendemos otras cosas y otras profesiones a las cuales también empezamos a devengar dinero. Y hablamos de una meta física, ¿sí? De metas aquí en lo terrenal. Pero yo en esta noche quiero, como siempre lo hacemos, que lo llevemos a lo espiritual. Y yo te pregunto en esta noche a ti, ¿tienes alguna meta con el Señor? ¿En los caminos o en el propósito del Señor? Porque si yo te pregunto, ¿tienes una meta por cumplir este año? Claro que sí. Yo por lo menos mi meta este año era tener mi carro. No se acaba el año, vamos a ver si la logro cumplir, ¿sí? Mi meta este año era empezar a pagar las cuotas de mi casa, ya lo estoy cumpliendo, ¿sí? Y son metas físicas en lo terrenal. Pero al mismo tiempo me preguntaba hoy, ¿cuál es tu meta espiritual, Tatiana? Porque te has preocupado tanto por lo terrenal, por tener la moto, por tener el carro, por tener la casa, por tener la beca, por estudiar. Pero ¿cuál es tu meta espiritual? Porque todo eso va a ser pasajero. Y no les estoy diciendo ni les voy a decir que no pensemos en las cosas materiales, porque es obvio que vamos a estar aquí, pero también que lo llevemos a un paralelo junto con el propósito que Dios está haciendo en nosotros. ¿A qué fuimos llamados? ¿Sí? Y tal vez siempre que me paran en el altar es como ese llamamiento a qué somos, a qué somos llamados, en qué estamos y para dónde vamos en lo espiritual, ¿sí? Y dice el Señor en su palabra en 2 de Corintios 4:18, quiero que me ayuden a buscarlo. Hoy vamos a ver mucho la palabra. 2 de Corintios 4:18. Y nosotros en el mundo siempre nos fijamos o nuestra mirada está fija en lo material, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes al inicio cuáles son sus metas y sus anhelos, pensamos casa, carro, beca, necesito pagar, necesito no sé qué, ¿sí? Pero nunca pensamos en lo espiritual, nunca pensamos, ay, yo soy un hijo de Dios, ¿sí? ¿Cuál es el propósito que Dios va a cumplir en mí? Y dice en 2 de Corintios 4:18,
Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. ¿Sí? Y venimos a lo que les decía, nosotros nos hablamos de metas y anhelos y nos fijamos en lo visible. Si traemos ese versículo hoy en día, es eso. ¿Sí? De pronto no pensamos en el ámbito invisible, ¿sí? O no pensamos en la vida que vamos a tener con el Señor Jesús, que es eterna. ¿Y a qué voy con esto? Igual que nosotros tenemos metas por cumplir, ¿usted cree que Dios tiene metas? ¿O tiene sueños por cumplir o anhelos por cumplir? Porque si nosotros lo tenemos, se dice en la palabra que nosotros somos semejantes a Él. ¿Cuál es la meta principal de Dios? ¿O cuál cree usted que sea esa meta y ese sueño que tiene Papito Dios para con nosotros? ¿Alguno la sabe o de pronto se le viene algo a la cabeza? Que todos seamos salvos. Que todos seamos salvos, ¿verdad? Entonces, si nosotros en lo terrenal tenemos esa meta, imaginémonos a Dios, que fue el que planificó, creó y ejecutó, ¿sí? El que nos hizo, el que nos creó. ¿Y cuál es la meta de Dios o el objetivo de Dios? Y dice en su palabra en Juan 3:16, creo que todos lo sabemos, gracias a Dios. ¿Sí? Dice que porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea que ¿cuál es el sueño de Dios? ¿O cuál es el anhelo o el objetivo de Dios? El principal, ¿sí? Entregarnos esa vida eterna que nos tiene preparada ya en el cielo, ¿verdad? Ese es el sueño de Él. Él dice que nadie, Él no quiere que nadie, ninguno nos perdamos, pero Él no nos puede obligar a nosotros. Él siempre ha sido un caballero que llega a nuestro corazón y toca. ¿Sí? Tatiana, ábreme el corazón, ¿sí? Pero no ábrame solamente si yo de palabra decirle, Señor, le abro mi corazón. Pero cuando Él empieza a entrar a mi vida y a cambiar las cosas, a transformar lo que estaba haciendo mal, yo le digo, no, hasta aquí no entra a mis otras áreas. No, sino Él quiere llegar a mi vida, tocar al corazón, que yo le diga, Señor, yo te recibo en mi corazón, te abro las puertas de todas las áreas de mi vida, entra, restáurame, sáname y obra en mí, ¿sí? Entonces ese es el sueño y el anhelo de Dios. Esa es la meta de Dios, que usted ni que yo nos perdamos en este mundo, no perdamos esa vida eterna, esa herencia que es eterna, ¿sí? Y ahora le pregunto, ¿nosotros somos hijos de Dios? Bueno, si el anhelo de Papito Dios es que nosotros no nos perdamos, y cuando Él mandó a Jesús a la tierra, fue para nosotros adquirir ese regalo de salvación, ¿verdad? Como para tener el tiquete, ¿sí? Entonces la pregunta es, si tú eres hijo de Dios, al igual que Jesús, ¿cuál sería esa meta y ese anhelo? Que nosotros, si el Señor vino y su meta y su anhelo es salvarnos, mandó a Jesús, Él nos salva también, nos da esa salvación. ¿Nosotros qué debemos hacer? Si nosotros ya somos hijos de Dios, empezar también a hacer lo que Jesús hizo, ¿sí? A poder enseñarle a la gente que hay una vida eterna, que hay una salvación, que hay un Papito Dios que restaura, que sana, ¿sí? Y es eso lo que el Señor ha puesto de pronto en cada uno de nosotros. Tal vez nosotros como cristianos, porque todos conocemos al Señor Jesús, entonces al conocerlo somos seguidores, somos cristianos, que es seguidores del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo no compartir esa meta y ese objetivo que es el mismo? Y si nosotros somos hijos de Dios, esa meta y ese objetivo es el mismo, ¿sí? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Pero vamos a ver qué decía Jesús o qué pasaba con Jesús, porque Él fue el modelo perfecto que dejó Papito Dios para que nosotros nos guiáramos, ¿verdad? Entonces vamos a Lucas 2, 41 al 52. Lucas 2, 41 al 52. Y alguien que me lo lea fuerte, por favor.
Lucas 2, 41 hasta el 52. Sí, dale por favor. El niño Jesús en el templo. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron. No entendieron lo que le decían. Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Amén. Entonces, ¿cuántos años tenía Jesús cuando fue para el templo? 12 años, o sea que desde niño él ya estaba ya con la meta clara, ¿sí? ¿Dónde estaba él? En el templo. ¿Y cuál fue la respuesta de él cuando sus papás llegaron a decirle: hijo, estábamos angustiados, ¿dónde estabas tú? En la casa. Dice, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y ahí mismo encontraba una correlación, decía, ¿no sabían que acaso debo de estar en los asuntos de mi padre? O sea que Jesús desde los 12 años tenía clara cuál era la meta del Padre, porque él llegó, fue al templo, inclusive estaba hablando era, no con los, de pronto con los servidores, sino estaba hablando con los maestros de la ley, ¿verdad? Y ellos mismos se asombraban de la sabiduría que tenía y la respuesta, la manera de cómo responder. ¿Quién era el que lo estaba preparando? A Jesús. Si era el Hijo de Dios. Entonces, ¿de qué él estaba lleno? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Si él era el Hijo de Papito Dios, creo que Dios en ese tiempo lo estaba formando y le estaba enseñando las cosas que realmente valían la pena para él. Dice, Jesús la tenía clara desde pequeño. Él sabía cuál era su propósito y la meta aquí en la tierra, y trabajaba Dios en él. Dice que él solamente no crecía en estatura, sino crecía en sabiduría, como lo dice en Lucas 2, 49, 40. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba, ¿sí? ¿De dónde venía esa sabiduría? ¿Y para qué el Señor se le estaba dando? O sea, ¿creemos que el Señor estaba preparando a Jesús? Desde el vientre de María ya Jesús había depositado, ya el Papito Dios había depositado el Espíritu Santo allí para que lo engendrara. O sea que desde pequeñito se empezó a formar. Cuando nosotros llegamos a la vida cristiana con el Señor Jesucristo, ¿qué pasa con nuestra vida? Nosotros somos unos bebés espirituales, ¿sí? Cuando nacemos de nuevo en el Señor Jesús. Si de pronto no nos ya siendo grandes, como decía en la palabra, ¿cómo podemos volver a ser bebés? No, sino nuestra vida empezamos a ser de nuevo esos bebés espirituales, ¿verdad? Así mismo pasa, si pasó con Jesús, que él se crió y que empezó a indagar en las cosas del Papito Dios, en los planes y cuál era la meta del Papito Dios, y cumplió, fue parte del cumplimiento de su meta. Nosotros, ¿qué estamos haciendo para cumplir esa meta del mismo Papito Dios? Porque somos hermanos de Jesús y tenemos el mismo papá. Esa sabiduría provenía del Espíritu Santo. Dios mismo se encargó de enseñar a Jesús. Dios mismo se encargó de instruirlo por medio del Espíritu Santo. Jesús hizo la voluntad solamente de Dios, ¿sí? Si él no hubiese hecho la voluntad de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? Si él era el que venía a pagar el precio, él era el que venía a dar su vida para que nosotros tuviésemos ese regalo
o el cumplimiento a esa meta que Dios tenía. ¿Y para quién era el beneficio? Al Jesús cumplir esa meta. Para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que recibimos el boleto de acceso a esa salvación, ¿sí? Entonces, era para el beneficio de nosotros. Él, por amor a nosotros, actuó y obedeció. Pero nosotros no podemos decir que fue fácil llegar al cumplimiento de esa promesa. ¿Por qué no fue fácil? ¿Sí? Jesús, listo, se levantó en su familia, en su papá, en su mamá, tuvo una crianza, estuvo lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Habló con sabiduría, pero en los últimos momentos, cuando ya se levantó a cumplir la palabra, como lo dice y empieza en Mateo 3, del 13 al 15, vamos a leer. Mateo 3, del 13 al 15. Jason, ¿me lo lee, por? Mateo 3, del 13 al 15. Bautismo de Jesús. Un día Jesús fue de Galilea a Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Sí, dice en la tele, Mateo 3, del 3 al 15, dice: Juan bautiza a Jesús. Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo, ¿sí? Así que le dijo: yo no debería bautizarte, más bien tú deberías bautizarme a mí. Jesús le respondió: hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda. De ahí, ¿qué estaba haciendo Jesús? Obedeciendo. Donde Juan le hubiese dicho: no, no me bautice, y el Señor Jesús no lo haga, ¿qué hubiese pasado? Si hubiese primero desobedecido a la palabra de Dios, ¿sí? Y si hubiese roto esa bendición para nosotros, ¿sí? No hubiésemos tenido ese ejemplo de obediencia. Inclusive la respuesta de Jesús, que es: hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios manda, ¿sí? Juan estuvo de acuerdo y lo hizo y lo bautizó. Y después dice que cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces a una voz que venía del cielo dijo: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Y mientras leía esta parte, yo decía: bueno, Señor, así mismo nosotros nos bautizamos, nos llenaste de tu Espíritu Santo, o cuando recibimos al Señor Jesús, pasa lo mismo que cuando hablamos de la historia del hijo pródigo. Él llegó a casa del padre, el padre lo vistió, le puso su anillo y hizo una fiesta. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús y nos reconciliamos con Él, pasa lo mismo en el cielo, ¿sí? Pero si Jesús no hubiese obedecido a lo que Dios había dicho en su palabra, o hubiese obedecido a bautizarse, ¿será que Él lo hubiese enorgullecido a Dios? O no sé cuántos de aquí tienen hijos, y cuando su hijo lo obedece, ¿usted cómo se siente? Bien. Pero cuando su hijo no lo obedece, ¿qué le dan ganas? ¿De pegarle? ¿De corregirlo? ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con el Señor. Dice que ese es mi hijo, lo amo mucho y estoy contento de él. Y yo me imaginaba cuando yo ganaba los primeros puestos en el colegio, que mi papá y mi mamá iban a recibir el boletín, se salían: esta es mi hija, ¿sí? Ella tiene el primer puesto en el colegio, ¿sí? Y es ese orgullo. Lo mismo fue para Dios. Jesús obedeció y eso fue lo que Papito Dios sintió: orgullo de su hijo, y Él lo enalteció. Y ahora te pregunto: ¿has obedecido la palabra de Dios? Si en este momento hubiese algo en lo cual nos tuviesen que calificar en la vida cristiana, ¿cómo sería una nota excelente? ¿O seríamos sobresalientes? O sea, ¿seríamos los número unos hijos de Dios? ¿O cómo estamos siendo reconocidos allá afuera? El Papito Dios se pondría contento de nuestros actos y lo que estamos haciendo.
¿o no? Entonces, esas cosas son las que hoy quiero que empecemos a pensar, ¿sí? Tal vez, vuelvo y repito, tu meta tal vez era lo físico. Hoy piensa un poquito más en las metas de Dios. Si la meta de Dios es llevar la salvación, si la meta de Dios es entregar la salvación, ¿yo qué estoy haciendo para ayudar a que esa meta o esa voluntad de Dios se cumpla? ¿Sí? Y si lo que estoy haciendo, con lo que estoy haciendo, Dios se siente orgulloso, o al contrario está triste, porque yo estoy siendo un mal testimonio, o porque yo estoy dañando gente, en vez de ayudar a restaurar. ¿Sí? Pero la vida de Jesús empezó ahí, empezó con obediencia, pero después de que Él fue y obedeció, se bautizó, fue lleno del Espíritu Santo, y dice ahí mismo que el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿En dónde dice eso? En Mateo 4, ¿sí? Mateo 4:1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y el tentador se le acercó y le propuso. Nosotros ya sabemos toda esa historia, ¿sí? O en casita la podemos leer, pero me quise concentrar en este versículo. ¿Por qué? Al inicio del título dice tentación de Jesús. El mismo versículo, en la traducción al lenguaje actual, cambia la perspectiva, porque el título dice Jesús vence al diablo, ¿sí? Y me gusta más esta, porque listo, Jesús fue tentado, pero en la nueva versión internacional habla de que Jesús venció al diablo, ¿sí? Entonces dice lo mismo: luego que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas, ¿sí? Pero bueno, ahí seguimos la historia más adelante, y sabemos que Jesús cómo no cayó en tentación, con la palabra. ¿Qué pasó con Jesús cuando fue al desierto? ¿A qué fue? Él no fue a aguantar hambre, fue a tener esa intimidad con Papito Dios, fue a tener esa relación, fue a hablar con Él y decirle: bueno, Papito Dios, o papá, ¿qué viene? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque venía todo ese proceso donde Él empezaba a sanar, donde Él empezaba a pasar por las calles, donde empezaba todo el proceso de evangelismo, donde empezaba a nombrar a sus discípulos, ¿sí? Y si Él no le preguntaba a Dios qué se iba a hacer, ¿la voluntad de Jesús o la voluntad de Dios? Eso era lo que Él iba ya a hacer en ese lugar de intimidad. A decirle: papito, listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son tus planes? Bueno, ¿cómo hago yo esto? Guíame con tu Espíritu Santo. Y el Señor, Papito Dios, créame que estaba ahí dándole la instrucción paso a paso, ¿sí? Y eso es lo que quiero mostrarles con esos dos versículos, con ese versículo, ¿sí? El diablo una vez llegó. ¿Usted se imagina donde Jesús no hubiese ido a hablar con Papito Dios? Y el diablo llegara así, de sopetón, ¿sí? Imagínense cómo estaría. ¿Y a qué voy con esto? A lo personal, a Tatiana. Hace un tiempo atrás hemos venido cambiando la mentalidad, ¿sí? De pronto dejamos de ser personas que solamente recibimos palabras, sino que ya estamos entregando allá afuera. Nuestra perspectiva y nuestra mentalidad cambió, por lo menos la mía, y yo sé que la de todos ustedes ha estado cambiando. Por eso es que Satanás no está contento. Cuando uno está tranquilo y está quieto en la zona de confort sin hacer nada, ¿usted cree que Satanás a uno empieza a molestarlo? No. Él dice: no, pues si está ahí sentado y no lleva la palabra y no da buen testimonio, pues yo que lo voy a molestar, ¿sí? Como quien dice, ya es mío, ¿sí? Pero cuando nosotros nos salimos de esa zona de confort, no, yo voy a trabajar para el reino de los cielos, yo soy un hijo de Dios y voy a cumplir, también ayudar a cumplir la meta que Él tiene. ¿Qué empieza a pasar con Satanás? Pues Jesús fue 40 días de ayuno, 40 días de oración, y ¡pum!, llegó Satanás a tentar. Lo mismo pasa con nosotros. Si Jesús no hubiese hecho eso, no hubiese empezado a mover, no pasa nada. Pero como Jesús se empezó a mover, automáticamente llegó el diablo. Lo mismo pasa con nosotros. No somos la excepción.
Vuelvo a lo mismo, nacemos en el Señor Jesús, tenemos una vida cristiana, somos esos niños que empezamos a alimentarnos de la palabra de Dios, domingo tras domingo, jueves tras jueves, a través de imágenes, a través de ayunos, a través de devocionales, ¿sí? Y nuestra vida espiritual va creciendo. ¿En qué? En sabiduría. Porque le vamos pidiendo al Señor Jesús que nos llene con su Espíritu Santo día tras día, ¿sí? Y empezamos a movernos. ¿A movernos en qué? En el plan perfecto de Dios. Y cuando empezamos a movernos, llega Satanás y empieza. ¿Por qué se los digo? Hay muchas cosas que están pasando de nuestro alrededor, ¿sí? Estos días hablaba mucho con la pastora y nos están pasando cosas. Por lo menos tenemos ahorita el encuentro, ¿sí? El encuentro con Familia de Dios. Hago un paréntesis, invito a las personas que no han ido al encuentro, por favor, vayan, no se lo pierdan. Está tan bueno que créanme que Satanás está asustado, ¿sí? Está muy bueno y créanme que Dios va a obrar de manera especial en la vida de cada uno. Y a eso es, y a eso voy. Satanás no está contento con que en Familia de Dios se esté haciendo un encuentro, se esté organizando un encuentro. No, economías, o sea, no está quiere cerrarnos las puertas económicas, quiere atacarnos con enfermedades, quiere, mejor dicho, cuando no es por un lado es por el otro, divisiones, contiendas, peleas, ¿sí? Y empieza a molestar por todos los lados. Y por eso les digo que no soy la excepción, porque estas últimas semanas se corre y haga para acá y corre para allá y empiezan a como a cerrarse las puertas y yo ya decía, Señor, pero ¿cómo si yo ya tenía todo aparentemente bien? ¿Sí? Inclusive anoche estaba bien, durmiendo, descansando, cuando de un momento a otro me dio un dolor abdominal que en mi vida lo había sentido, pero fue duro, me tocó levantarme y empezar a orar media hora. Si no les digo que oré media hora, pero sí duró media hora ese dolor. Me tocó, alcancé a levantarme, ir al baño, volver y a postrarme de rodillas. Yo decía, Señor, yo declaro libertad sobre mi vida, ¿sí? Porque son esas cosas que Satanás empieza a tentar. Y a eso venía hoy con la palabra. Al Señor Jesús le pasó lo mismo. Él fue tentado. ¿Cómo ganó la batalla? Con la palabra. Si él no se hubiese ido allá a postrar de rodillas, si no hubiese ayunado, si no se hubiese metido en intimidad con Dios, no gana ninguna batalla. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es la batalla que está librando? ¿Cuál es la deuda que te está matando el sueño? ¿Cuál es la deuda que te está quitando la paz? ¿Cuál es la preocupación, la enfermedad, el diagnóstico que nos está robando esa paz? Porque eso fue lo que vino a hacer Satanás, a matar, a robar y a destruir, ¿sí? Vino a molestar, a robarnos esa paz, porque nosotros que estábamos viviendo, créanme que con el Señor es una vida diferente. Cuando nosotros le abrimos la puerta del corazón a Jesús, es una vida totalmente diferente. Y Satanás se pone bravo, no, ese se me salió aquí en la zona de confort y ahora está trabajando, está activo. No, empecemos a molestarlo. Un dardo, no, que no pueda pagar el recibo del agua, ni que se angustie, y que se preocupe, que no pueda dormir, o no, que no tenga para los pasajes. No. Pero miren, he visto cómo esos días personas que no hemos tenido para los pasajes hemos llegado a la iglesia, y está en ese servir de nosotros. Jesús, ¿a qué vino a la tierra? ¿A que nosotros le sirviéramos? ¿O él vino a servirnos a nosotros? ¿Sí? Y esa es la pregunta que quiero generarles en esta noche. A pesar, mire, si usted en ese momento está cansado, preocupado, afligido, mejor dicho, triste, créame que es porque Satanás tiene miedo. Entonces, levántese a creerle al Señor, avance hacia la meta y hacia el propósito que Dios tiene contigo. Sí, levántate y empieza a orar, a creerle al Señor. No mire la deuda, no mires el problema gigante. Siempre lo he dicho y nunca se me va a olvidar la prédica del pastor Marcos Witt. Él colocaba una tapita, ¿me prestas ese llave? Él colocaba una tapita ese día que yo lo voy haciendo la prédica y decía, mire, este es un problema. Colóquese, empieza a mirar, uno empieza a mirar y acérquelo a su mirada. Y uno se lo empieza a acercar y usted concentra los ojos, se vuelven hasta torcidos. Sí, y usted solamente ve el problema y resulta y pasa de que usted se concentra tanto que no puede ver alrededor, ¿sí?
Lo mismo a veces nos pasa a nosotros. La visión es tapada y eso es lo que hace Satanás. Manda un problema y empieza a tapar la visión y se nos quita toda la visión. Y resulta y pasa que lo que tenemos aquí alrededor es más grande que lo que está aquí. Este es el problema. Es chiquitico a favor de todo lo que está aquí a tu alrededor. ¿Sí? Entonces, a ese punto quería llegar. Ya sabemos que somos hijos de Dios, que Papito Dios nos reconoce como sus hijos porque obedecemos. ¿Sí? Jesús obedeció y automáticamente Papito Dios dijo: este es mi hijo y lo amo mucho. Lo reconoció en público, se sintió orgulloso. Y yo te pregunto en esta noche, si esta noche llegara el Señor Jesús y te fueras para el cielo, el Señor te diría: ay, esta es mi hija Aileen, llegó aquí al cielo, venga hija mía. ¿O qué te diría el Señor? O apártate de mí, hacedor de mal. ¿Sí? Eso es. Nosotros no sabemos en qué momento nos vamos a ir. No sabemos en qué momento Dios nos querrá llevar allá a descansar al cielo. Estamos preparados. ¿Sí? Cuando nacemos en Jesús tenemos una nueva vida. Vamos creciendo en sabiduría y Dios va formando en nosotros el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el ejemplo. Jesucristo vino y vivió las mismas angustias, las mismas tentaciones, las mismas preocupaciones que nosotros vivimos. Y si Él las pasó y si Él lo aprobó, ¿por qué nosotros no? ¿Sí? Y Él vino a ser ejemplo. Entonces nosotros, siempre Dios ha hablado en la palabra de que Él quiere que nosotros formemos el mismo carácter de Cristo. O sea, un carácter como los hijos del Rey de Reyes. Esto no quiere decir que todo va a ser fácil y color de rosa. No. Jesús obedeció al bautizarse y luego fue lleno del Espíritu Santo. Después fue enviado al desierto para ser preparado. Si Dios no lo hubiese hecho en ese proceso, en Él, aún si Jesús no hubiera hablado con el Padre para saber qué planes eran los de Dios y qué debía hacer, ¿te imaginas qué sería de nosotros? ¿Cuántas veces nos acercamos al Padre para preguntarle: Papito Dios, ¿cuál es tu voluntad hoy en mi vida? ¿Yo qué voy a hacer hoy? O me voy para el taller y ay, no hice nada. ¿Cuántas personas se te acercaron? ¿Cuántas personas a veces le acercan? Ay, no, imagina que tengo problemas allá con la mujer, que tengo problemas con los hijos, que no sé qué, y usted está ahí solamente para escucharlo. Con eso basta. No pierdas un día, no pierdas la oportunidad. De pronto fuiste a trabajar y Jason no logró sacar el calzado, no importa, hubo alguien al que él se le acercó y le habló. No perdió el día. Sí, muchas veces yo le he dicho: ay, perdí el día, porque no hice nada en lo físico, en lo económico, ¿sí? Pero yo te invito a que esta noche empieces a cambiar la perspectiva, cambies el chip, como dice el pastor Moisés, y empecemos a pensar en lo espiritual más que en lo terrenal. Mira, cuando tú te empiezas a preocupar más por las cosas del reino de los cielos, lo terrenal viene por añadidura. Lo que pasa es que nosotros no nos apropiamos de esas palabras, no las creemos. Como decía un amigo: no te crees el cuento, Tatiana. Pero ahorita que vivo el cuento, las cosas es diferente. ¿Sí? Yo no les digo va a ser fácil, no. Dice el Señor Jesús que a raíz de nosotros llevar el Evangelio, a raíz de nosotros llevar su palabra, de enseñarle, de poderle brindar la mano a otra persona, muchas veces aún nuestros mismos familiares van a ser nuestros principales enemigos. Pero créeme que tú estás haciendo el pionero en tu hogar, porque dice el Señor que tú y tu casa serán salvos. Y si tú crees, el Señor va a cumplir su promesa. Él es fiel. Y no importa que tu familia se aleje, no importa, sí, ora que en algún momento tendrán que llegar a los pies del Señor. Y si no llegan, el Señor va a cumplir la promesa que hay en ti. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos acercamos al Padre a decirle cuál es la voluntad tuya para hoy? Hoy le invito a que todos los días que se levante y vaya para su trabajo, dígale: Señor, bueno, aquí estoy, útil en lo económico tal vez, me puedes beneficiar, pero yo quiero servirte. Tú verás a quién colocas a que yo le sirva hoy. Es un privilegio servirle a la gente. Es un honor poder ser un instrumento del Señor que lleva palabras de vida, ¿sí? Que la da el Señor Jesús.
y que podamos preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad hoy para mi vida? ¿En qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer para llevar a cabo el cumplimiento de tu voluntad? Porque la voluntad de nuestro Padre es que todos, ni uno solo se quede, sino que todos seamos salvos. Y hoy te pregunto, ¿estás avanzando en la voluntad de Dios? ¿O te estás quedando ahí, en la zona de confort? Entonces, como Jesús lo hizo, obedeció y cumplió la meta del Padre. Él vino, obedeció todo, cumplió su propósito en la tierra, y ahora ¿dónde está? En el cielo, y es glorificado, toda lengua, toda la tierra lo reconoce. ¿Sí? Y sigo preguntando, ¿has obedecido lo que Dios te ha enviado a hacer? ¿O te has quedado en esa zona de confort esperando que Dios use a los demás? Ay, no, eso, yo voy a la iglesia. Ah, pues yo recibo palabra, pero que Dios use al pastor. O que Dios use a la pastora. Ay, si alguien necesita. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿O estamos esperando que Dios bendiga a los demás? En el mundo, nosotros corremos a cumplir los requisitos de una empresa. Si estamos trabajando, el jefe nos dice, bueno muchachos, la meta es vender 100 pares de zapatos este mes. Y los asesores comerciales, ¿qué hacen? Bueno, por tanto, si venden 100 pares de zapatos, le doy tanto de comisión. 10, 20, 30, no sé cómo se maneja, una hipótesis, ¿sí? Pero ellos empiezan, claro, yo voy a vender, y empiezan a ofrecer, y el cumplimiento de la meta son 100 pares por cada asesor, digámoslo así. Y ellos hacen y revuelan y hacen hasta lo imposible por venderlos, ¿sí? Porque van a ganar plata. Ahora yo te pregunto a ti, si el Señor te dijera a ti este mes, bueno, Jesús Alex, la meta de este mes es 5 convertidos para mí, 5 almas ganadas para el reino de los cielos, 5 personas restauradas, 4 personas restauradas, 3, 2, o que sean 5. Y usted, no, papito Dios, no tengo nada este mes. Vaya de usted a la empresa y dígale, no, usted me puso a mí a vender 100 pares de zapatos. Ah, no, no vendí ni uno. ¿Qué pasa con una persona? La echan. Ah, bueno, imagínese. El Señor te ponga a ti 5 personas al mes, y si no, no lo haces. Yo no te estoy diciendo que te echen, no, pero no podrás acceder a esa bendición monetaria o en lo eterno, ¿sí? Porque cada vez que nosotros ganamos una persona para el Señor, Él hace fiesta en el cielo. ¿Cuánta es la alegría de un padre cuando un hijo se va de la casa y vuelve? Así se vaya peleado, pero volvió. Y llega tu hijo y te dice, mami, perdóname. O papi, perdóname. Se siente alegre el corazón, hay reconciliación. Imagínense el Señor en el cielo, ¿sí? Entonces, en este mundo nosotros corremos por lo terrenal, cumplimos por lo terrenal. Yo te invito en esta noche a que cumplamos ahora las metas con el Señor. No te voy a poner personas, porque eso lo pone el Señor contigo. Cada día te va a poner de pronto una persona, no te va a poner a nadie, te va a poner a ti mismo, porque necesita que te reconcilies con Él, ¿sí? Entonces, empezamos a trabajar, empecemos a avanzar en esa meta. Si nosotros nos esforzamos y cumplimos esos requerimientos por beneficio de nosotros, ¿por qué así no lo hacemos? Porque si no lo hacemos podríamos perder el empleo, nos genera un problema, nos genera de pronto un déficit económico, y para Dios, para hacer su voluntad, ¿qué estamos haciendo? Yo sé que no es fácil salir de la zona de confort, genera cambios, muchos cambios, y todos los días es un cambio. Todos los días el Señor te enseña algo a ti. Antes de que tú vayas allá afuera de pronto a hablar de Dios, Él te va a moldear a ti. Te lo digo yo porque ha sido un tiempo de moldeo total. No ha pasado un día donde no aprenda. Hoy con decirle, le voy a decir, lo que estaba contando a la pastora antes de empezar el servicio, eso. Estaba haciendo aseo, barriendo y eso. Entonces yo le dije, ahí estaba el carro del pastor, y mientras barría y hacía eso, yo estaba orando, y yo, Señor, bueno, llena con tu Espíritu Santo, y hablando con Dios. Y yo dije, bueno, voy a colocar solamente las sillas grises, no más. Del carro para allá pues no coloco nada, hoy las dejamos así arrumaditas.
Pero cuando yo aquí y llegué aquí a esta silla, sentí como eso de que me decía en el corazón, ustedes me están limitando. Entonces extendí las grises, todas las, digo, bueno, voy a colocar todas las grises. No sé si cuando llegaron ustedes vieron un poco de gente que habían entrado. Cuando ellos venían allá, yo estaba en la alabanza, fue como si el Señor hubiese agarrado y los hubiese metido así. Porque ellos iban bajando normal, o sea, sí, normal. Cuando fue así automáticamente, y yo me quedé mirándolos y sentí como eso de que el Señor me decía, sí, ves que yo puedo llenar la iglesia. No es por ti, no es por la gente, es porque yo lo quiero. Y muchas veces nosotros limitamos al Señor. Por eso te digo que no te voy a decir, no, te coloco 5 personas que ganes para Cristo. No, el Señor lo va a hacer. Solamente es que tú dispongas el corazón para servirle a Él. Y todos los días Él te va a estar enseñando. Así como lo hizo con Jesús. Lo llevó al templo. Hoy tú estás en el templo. En las cosas de mi Padre me es necesario estar. Si tú estás aquí es porque en las cosas de tu Padre te es necesario estar. Y ahí aquí estamos todos aprendiendo, ¿sí? Y para hacer esa voluntad de Dios se requiere de salir de esa zona de confort, se requiere cambiar nuestra mentalidad, ¿sí? Pero por eso es la vida del Señor, de Dios, perdón, una vida que incomoda al mundo, porque nuestra vida cristiana es un proceso de transformación para ser más como Cristo. ¿Por qué digo que incomoda al mundo? Porque los cristianos no debemos mentir, no debemos fornicar, no debemos adulterar, o sea, sabemos los 10 mandamientos, no debemos robar, no debemos matar, no debemos hablar del prójimo, debemos honrar a nuestros padres, debemos tener a Dios en primer lugar, ¿sí? Solamente vayámonos a los principios básicos, ¿sí? ¿Y cómo incomodamos? Claro, porque llegamos al mundo y todo el mundo dice mentira, entonces, ay, pero es que eso es normal, ¿usted por qué no va a decir una mentirita chiquita? Pero lo hace todo el mundo, yo soy diferente. Y como yo soy diferente, los incomodo a ellos. Pero no te aflijas, al contrario, te felicito. Porque allá el padre se dice, ah, esa es mi hija, no dice mentiras, es mi hija. Y se están orgulleciendo. Y tú eres de orgullo para él, ¿sí? Entonces a eso te invito en esta noche. Esa vida cristiana es un proceso de transformación consecutivo, ¿sí? Día tras día. Por lo tanto, que nosotros podamos avanzar en nuestro proceso. Muchos de nosotros nos olvidamos cuál era esa meta, ¿sí? Porque como les digo, pensamos en lo terrenal. Pero en esta noche la meta que yo te vengo a hablar es la meta celestial. Es una meta que Papito Dios tiene, de que podamos también ser instrumentos de salvación para otras personas, ¿sí? Y quiero recordarte esa meta. Nosotros somos los seguidores de Cristo y es ser transformados a la imagen de Jesús. Y que cuando podamos verlo cara a cara, complementemos esa transformación. Que cuando nosotros nos presentemos ante el trono de la gracia, el Señor Jesús venga y nos abrace, y que nos pueda decir, ay, terminamos el trabajo, cumplimos la meta de Papito Dios y estén orgullosos de nosotros, ¿sí? Que aún Él nos coloque esas coronas, ¿sí? Llenas de piedritas preciosas por cada obra que hicimos por las personas. Dice el Señor en su palabra que nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Amemos a los demás, entreguemos de lo que estamos recibiendo día tras día de parte de Dios. Y quiero que vayamos a Colosenses 3. ¿Listo? Dice, bueno, yo la voy a leer en la versión La Biblia de las Américas. Me gusta el título que había allí. Dice, la meta del cristiano. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios.
poner la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está concedida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en la gloria, ¿sí? Dice también la vieja vida y la nueva vida. Por lo tanto, considerados los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, a la idolatría, ¿sí? Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora desechar también vosotros todas estas cosas, las iras, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez de vuestra boca. No mientas unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre y a sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, en el cual va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que nos creó, una renovación a la cual no hay distinción entre griego o judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reúne vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos, que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, y con toda sabiduría enseñándonos, amonestándonos unos a otros con salmos, con himnos y con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, y en todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, y todo lo que hacéis de palabra, dando gracias por todo de Él a Dios y al Padre, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos llevar nuestra vida en el Señor Jesús? Una vida íntegra, una vida recta, santa. Y dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús tal vez pasó las mismas tentaciones que nosotros. Todo lo vivió, de pronto el enojo, la ira. Si todo él lo tuvo que haber vivido, porque aquí lo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él fue tentado, pero no pecó. Tal vez le dio ira, pero no dejó pasar una noche para pedir perdón, ¿sí? Entonces, a eso los invito, a obtener una salvación, tener una vida eterna y ser heredero del reino de los cielos. Es nuestra meta como hijos de Dios. Todo lo que requiere es accionar, movernos, salir de esa zona de confort, querer hacer las cosas, ¿sí? No ha sido fácil, tal vez ha sido un proceso en el cual cada día tenemos que empezar a movernos creyendo en las promesas de Dios y en la palabra de Dios. Satanás no se queda quieto. Tal vez nosotros sí muchas veces nos quedamos ahí durmiendo en los laureles, y Satanás no se va a quedar quieto, ¿sí? Entonces, él está como león rugiente ahí, rondando, buscando a quien devorar, y va a atacar a los que se están moviendo, a los que están creyendo, a los que están ejecutando las cosas, ¿sí? Y hace mucho tiempo atrás nosotros hemos venido tomando esas decisiones. ¿Cuáles decisiones? De caminar con Jesús, de avanzar, de proclamar su reino, de obedecer su palabra como debe ser, de ser transparentes, de llevar una vida conforme a la voluntad de Él. Y no ha sido fácil, ¿sí? Porque el enemigo está buscando
cualquier cosa para desanimarnos, cualquier problema para hacernos caer, cualquier deuda, cualquier aflicción en la carne, para que nosotros, no, pero es que no vale la pena. No, sí vale la pena servirle al Señor, sí vale la pena proclamar su reino, sí vale la pena avanzar buscando el cumplimiento de la meta, porque lo que Él nos ofrece es eterno. Lo que estamos viviendo aquí es pasajero. Estamos sembrando, es como cuando tú vas al banco y depositas, ¿sí? En la cuenta, tú la tienes allá bloqueada. Lo mismo estás haciendo allá en el reino de los cielos cada vez que siembras, cada vez que hablas, cada vez que proclamas, cada vez que avanzas, cada vez que tu proceso, cada vez que dejas de mentir, cada vez que transformas tu corazón, estás allá depositando en la cuenta celestial, ¿sí? Entonces, por cualquier cosa tal vez Satanás está buscando juzgarnos, desanimarnos, nos mete la patica así para que nos tropecemos y caigamos, y luego para levantarnos sea difícil, porque sí, una cosa es caerse, otra cosa es levantarse. Muchas veces nos cuesta. Está Satanás ahí. Dios nunca nos va a juzgar, pero Satanás siempre está ahí. Ay, usted hizo, usted tomó, usted mintió, ay, usted es indigno, ¿sí? Pero no, el Señor Jesús está así, con los brazos abiertos. Entonces, en esta noche, pidámosle al Señor que seamos llenos del Espíritu Santo, que así como Él llenó al Señor Jesús y lo llevó allá al desierto, tal vez nosotros estamos pasando por un desierto. Créanme que es un proceso de preparación para lo que viene. Es diferente, tu mentalidad en este momento es diferente a la de hace unos días con la que llegaste. Tu vida ha sido despojando y sacando cosas que no servían de tu vida, y tú mismo te reconoces el cambio. Gracias a Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que los quiero invitar y quiero que vayamos por último a Josué 23:6. Dice en Josué 23:6: por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de esa ley para nada. En la versión TLA dice: pero obedezcan fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, y no se olviden de nada. Y otra versión decía: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartaos de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Sí? Sí me quedó esa palabra a mí en mi cabeza cuando a veces Dios hablaba a través del pastor Moisés y le decía a uno: siga caminando, pero no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Sí? Lo primero que el Señor nos enseña en ese pequeño versículo para mí es obediencia. ¿Y qué es obedecer? Acción de acatar la voluntad de una persona que manda. Y en este momento, ¿quién sería? Dios. ¿A quién obedecemos? A Dios. Cuando nosotros obedecemos, el Señor, ¿qué hace? Nos reconoce y se enorgullece de nosotros. Dice: allá está mi hijo, allá está mi hijo Henry, está obedeciendo mi palabra. Allá está mi hija Eileen, está obedeciendo mi palabra. ¿Sí? Y cada uno de nosotros. Dice también: esforzaos. Cuando nosotros nos esforzamos, ¿qué quiere decir? Ahí vamos a hacer una fuercita. No, esfuércense. O sea, hacen la fuerza, pero es mayor de la normal. Es un esfuerzo más. Dice: esforzaos en la acción de emplear una gran fuerza física o moral con algún fin determinado. ¿Sí? Y también dice: manténganse firmes, cualidad de lo que se establece o no se mueve, voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. Entonces yo te digo en esta noche: obedece, esfuérzate y mantente firme, ¿sí? No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, ¿sí? Dice en 1 de Pedro 5:10: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. ¿Sí? Entonces mi invitación en esta noche es: mantente firme en la esperanza que nosotros estamos profesando.
porque fiel es el que hizo la promesa. Así es escrito en Hebreos 10:23. Y yo desde que escuché este versículo no se me ha olvidado. Y cada vez que me siento así sin fuerzas como hoy, como ayer, es eso, mantente firme en la esperanza que estás profesando, Tatiana, porque fiel soy yo, que te dio la palabra y que te da la promesa, ¿sí? Y de eso estoy segura. Sigue avanzando. Sentirás que no tendrás fuerzas, sentirás que estás solo, sentirás que tienes deudas, sentirás que tienes muchos problemas, sentirás que el problema chiquitico se te convirtió en un problema gigante que no te deja ver. Pero yo te invito en esta noche a que te mantengas firme, a que despojes el problema y mires alrededor, ¿sí? Y antes de terminar, quiero que miren este video. Cada vez que lo he podido ver, creo que todavía hace unas prédicas atrás había tenido también de compartirlo, pero esta vez me enseñó más y de manera diferente. Quiero compartirlo con cada uno de ustedes. ¿Me apagan las luces?